Laila, de 9 años, había pasado toda su vida en una remota aldea de África Occidental, donde cada día era un reto. La aldea era pequeña, construida con chozas de arcilla y tejados de hojas secas de palmera. Era un lugar rodeado de campos donde los cultivos luchaban por crecer bajo el inclemente sol y donde el agua era un regalo no siempre garantizado. A pesar de las dificultades, la vida de Laila había estado llena de calidez en torno a su anciana abuela, que la había criado después de que perdiera a sus padres a una edad temprana. Esta pequeña familia de 2 personas compartía un vínculo sencillo pero profundo. Los días de Laila eran una mezcla de tareas rutinarias y fugaces momentos de aprendizaje. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer para ayudar a su abuela a traer agua de un pozo lejano. El viaje era largo y agotador, llevaba la pesada jarra sobre la cabeza, equilibrándola con cuidado mientras caminaba por senderos irregulares. Laila sintió el peso de la responsabilidad a una edad temprana, sabiendo que cada gota que traía era esencial para su supervivencia diaria. Cuando regresaba, el sudor le perlaba la frente y le dolían las manos de tanto agarrar la jarra, pero nunca se quejaba. Lo hacía por amor y por deber, sabiendo que su abuela ya no podía hacer el viaje sola. La educación era escasa en el pueblo. No había escuela cerca, y los niños aprendían de sus mayores o no aprendían nada. Pero la abuela de Laila creía en el poder del conocimiento. Con nada más que unos cuantos libros gastados que habían llegado al pueblo, enseñó a Laila a leer y escribir. Sus lecciones fueron lentas y laboriosas, sobre todo porque su abuela tenía una educación limitada. Trabajaban junto a la única bombilla de su choza, trazando letras en páginas que ya habían sido pasadas y estudiadas innumerables veces. La luz parpadeaba a menudo, proyectando sombras sobre las páginas, pero el espíritu de Laila no se amilanaba. Se aferraba a cada lección, atesorando cada nueva palabra que aprendía como un pedazo de un mundo más grande que soñaba con ver algún día. Sin embargo, la vida en su aldea era frágil y ningún sueño podía proteger a Laila de la dura realidad que la rodeaba. La abuela de Laila se debilitaba cada día que pasaba. Al principio, los signos eran sutiles, una tos por aquí, un día en cama por allá. Pero pronto su salud empezó a deteriorarse visiblemente. Sus manos, antes firmes, temblaban y necesitaba el apoyo de Laila incluso para las tareas más sencillas. El corazón de Laila se llenó de preocupación. Veía cómo su abuela se esforzaba por recuperar el aliento después de caminar distancias cortas, cómo su risa se volvía rara a medida que la fatiga le marcaba líneas más profundas en la cara. Pero su abuela nunca se quejaba. Seguía llenando la mente de Laila de historias y lecciones, incluso cuando su propia fuerza se desvanecía. Con el declive de su abuela, Laila fue asumiendo cada vez más responsabilidades. Aprendió a cocinar comidas básicas con cualquier alimento que pudieran reunir o intercambiar, y a menudo se iba a la cama con el estómago vacío para asegurarse de que su abuela comiera primero. El peso de la lucha diaria se hacía cada vez mayor, pero Laila se mantenía firme. Cada día esperaba un milagro, alguna forma de aliviar el dolor de su abuela o de devolverle las fuerzas. Pero en el pueblo no había médicos ni medicinas adecuadas y, aunque pudieran llegar a un hospital, no tenían dinero para pagar el tratamiento. Como la salud de su abuela seguía empeorando, los aldeanos le ofrecieron la ayuda que pudieron. Era una comunidad amable, familiarizada con las pérdidas y las penurias. A veces los vecinos llevaban comida extra, una pequeña porción de arroz o un trozo de pan, sabiendo lo mucho que significaba. Pero todos los habitantes del pueblo pasaban apuros y no podían prescindir de todo. Laila aceptaba agradecida estas pequeñas atenciones, aunque sabía que no era suficiente. Por las noches, Laila se sentaba junto a su abuela y le cogía la mano mientras la anciana se sumía en un sueño intranquilo. Podía sentir los huesos bajo la fina piel de su abuela, cuyo calor se desvanecía con el paso de los días. Su abuela le sonreía débilmente, como si quisiera asegurarle que todo iría bien, pero Laila veía la verdad en sus ojos. Era en esos momentos, mientras estaba sentada en silencio, cuando los sueños de Laila de una vida mejor se agudizaban. Deseaba poder llevar a su abuela al mundo que le había descrito, donde no tuvieran que luchar, donde pudieran vivir sin miedo al hambre o la enfermedad. Mientras su abuela respiraba entrecortadamente, Laila se sentó a su lado y le cogió la mano con fuerza.
Escuchaba el sonido tranquilo y rítmico, deseando de todo corazón que continuara, que su abuela se quedara con ella solo un poco más. Pero cuando llegaron los últimos momentos, Laila sintió que su mano se quedaba inmóvil, que la vida se le escapaba silenciosamente, dejando tras de sí un vacío tan profundo como doloroso. En la tranquilidad de aquella pequeña cabaña, Laila sintió que el peso de su pérdida recaía sobre sus hombros. Sabía que ese día llegaría, pero nada podría haberla preparado para el vacío que dejaría la muerte de su abuela. Lloró en silencio, sola en la oscuridad, sintiendo la inmensidad del mundo que la rodeaba. Su abuela había sido su guía, su consuelo y su fuerza. Y ahora se había ido, dejando a Laila sola ante un futuro incierto. Los días siguientes le parecieron vacíos. Los aldeanos vinieron a presentar sus respetos, ofreciéndole palabras de consuelo y condolencias, pero a Laila sus voces le parecían lejanas. Laila aceptó su amabilidad con el corazón entumecido. Había perdido a la única familia que tenía y, con esa pérdida, sintió como si también le hubieran arrebatado una parte de sí misma. Pasaba horas sentada fuera de su casa, mirando el horizonte, sumida en sus pensamientos. Tras la muerte de su abuela, el mundo de Laila se sintió vacío e implacable. La pequeña cabaña, que antes bullía de calor y risas, ahora permanecía en silencio, con las sombras de la pérdida oprimiendo su joven corazón. Cada rincón de la casa susurraba recuerdos que se hacían más profundos cada vez que miraba, trayéndole imágenes de los dulces ojos de su abuela, sus manos guiándolas de Laila, su voz contando suavemente historias de tierras lejanas. Sola y vulnerable, Laila se enfrentaba a la desalentadora pregunta de cómo podría sobrevivir sin la única familia que había conocido. A su alrededor, el pueblo seguía adelante. Los vecinos eran bastante amables, de vez en cuando se acercaban con trozos de comida u ofrecían palabras de consuelo, pero ellos también tenían sus propias familias y luchas. La realidad de la vida era dura e inflexible, y quedó claro que nadie tenía los medios para asumir la responsabilidad de criar a una niña huérfana. Era una verdad silenciosa, que solo se decía en miradas y conversaciones a media voz, pero Laila la sentía profundamente. Ahora era una niña a la deriva, una hoja solitaria atrapada en los vientos del destino. En aquellos días sombríos, Tunde empezó a visitarla más a menudo. Tunde había sido una presencia constante en la vida de Laila, siempre cerca para echarle una mano o traerle pequeños regalos, su presencia era una tranquila tranquilidad en su mundo. Era un hombre apacible, marcado por el desgaste de los años pasados trabajando en el campo, con el rostro surcado de líneas que hablaban tanto de lucha como de bondad. Tunde había sido muy amigo de la abuela de Laila, un vínculo forjado a lo largo de los años compartidos en el pueblo, y sentía un profundo respeto por la mujer que había sido. Ahora, al ver que Laila se quedaba sola, no podía apartar la mirada de la niña que tanto le recordaba a su amiga perdida. Tunde, un hombre que había trabajado incansablemente toda su vida con poco que demostrar, siempre había soñado con encontrar un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir sin la sombra constante de la pobreza. Durante años, la idea había sido solo eso, un sueño, algo que se había convencido a sí mismo de que estaba fuera de su alcance. Pero ahora, con el futuro incierto de Laila, sintió una renovada determinación, un impulso para hacer realidad ese sueño, no solo para él, sino también para ella. Le explicó a Laila que había lugares más allá de su aldea donde la gente tenía oportunidades para trabajar, aprender y construir una vida libre del aplastante peso de la pobreza. No endulzó el viaje. Habló de los riesgos, las incógnitas y los retos a los que se enfrentarían. Pero con cada palabra, el corazón de Laila latía un poco más rápido. Sintió que se agitaba algo que antes creía perdido, la esperanza. La idea de dejarlo todo atrás, de partir hacia lo desconocido, era aterradora, pero también estimulante. La voz de Tunde le infundió valor y empezó a ver la posibilidad de un futuro que creía inalcanzable para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos tranquilos. Tunde vendió sus pocas posesiones y reunió el poco dinero que pudo para financiar el viaje. Hizo trueques para conseguir provisiones, alimentos secos, pieles para el agua y algunas prendas de abrigo para las frías noches que les aguardaban. Laila empaquetó sus pertenencias, aunque había poco que empaquetar.
Cogió el trozo de tela que había pertenecido a su abuela y se lo apretó contra el corazón como último adiós. También llevaba consigo un pequeño amuleto que su abuela le había regalado una vez, un pequeño símbolo para mantenerla a salvo. Eran estos pequeños objetos los que la conectaban con la vida que dejaba atrás, recuerdos que llevaría consigo por muy lejos que viajaran. Cuando las primeras luces del alba asomaban por el horizonte, Laila y Tunde se encontraban a las afueras de la aldea, con las maletas hechas y el corazón oprimido por la ilusión y la tristeza. Tunde le puso una mano reconfortante en el hombro, con los ojos llenos de la misma determinación que ella sentía en su interior. Eran dos viajeros, unidos por la pérdida pero por la esperanza, que se adentraban juntos en lo desconocido. Comenzaron a caminar, sus pasos se mezclaban con los murmullos del pueblo a sus espaldas. Laila mantenía la mirada al frente, cada paso la alejaba más del hogar que siempre había conocido, de la aldea que la había formado. Sabía que el viaje sería difícil, que tendrían que enfrentarse a penurias que aún no podía imaginar, pero mientras caminaba junto a Tunde, sentía un profundo propósito, una llamada que había quedado enterrada bajo años de lucha y dolor. El espíritu de su abuela caminaba con ella, una presencia tranquila y reconfortante que la llenaba de fuerza. A cada paso, Laila llevaba consigo el recuerdo de su pueblo, el amor de su abuela y el valor que le había inculcado su comunidad. Ya no era solo una niña de una pequeña aldea, era una viajera, una buscadora, una soñadora que se adentraba en la inmensidad de un mundo del que solo había oído hablar en los cuentos. Y a medida que el pueblo se desvanecía en la distancia, Laila sintió una oleada de determinación, una promesa a sí misma y al espíritu de su abuela de que haría valer este viaje, de que honraría su pasado abrazando el futuro con los brazos abiertos. El viaje fue agotador, una prueba implacable de resistencia y resistencia que se alargaba con cada paso que daban Laila y Tunde. Desde el principio, atravesaron paisajes extraños, campos de hierba salvaje y puertos de montaña envueltos en niebla, y cada nuevo horizonte los adentraba en territorio desconocido. Tunde guiaba el camino con serena determinación, los ojos siempre alerta, la mano de Laila firme y tranquilizadora. Ella se aferró a él, sintiendo su fuerza silenciosa, y sintió una fe cada vez mayor en su capacidad para enfrentarse a lo desconocido. A pesar de su corta edad, el espíritu de Laila era feroz y su deseo de un futuro mejor brillaba con fuerza en medio del miedo y las dificultades. Cada cruce de una nueva frontera le parecía una victoria, por pequeña que fuera. Sin embargo, cada paso que se adentraba en tierras extranjeras conllevaba sus propios peligros. Pasó días escondida en refugios abarrotados, con un aire sofocante y repletos de otros viajeros cansados, madres con sus bebés llorando, hombres curándose las heridas del viaje y ancianas que se apoyaban en los brazos de extraños. En estos lugares, Laila vio cuántos otros tenían sueños y desesperación similares a los suyos. Aprendió rápidamente a permanecer cerca de Tunde, a vigilar a quienes trataban de aprovecharse de su vulnerabilidad. Los campamentos eran ruidosos y estaban llenos de lenguas desconocidas, pero Tunde le enseñó a observar, a leer las caras de la gente y a reconocer en quién podía confiar. A medida que se adentraban más, su dinero disminuía, lo que les obligaba a depender de la amabilidad de extraños para conseguir comida y refugio. A veces, un compañero de viaje les ofrecía un lugar donde dormir, o un transeúnte les daba trozos de pan o una botellita de agua. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, le parecía monumental a Laila, un recordatorio de la humanidad que persistía a pesar de las luchas a las que todos se enfrentaban. Cada vez que alguien les ayudaba, Tunde se lo agradecía profundamente, a menudo inclinando la cabeza en señal de gratitud. Laila observaba e imitaba sus gestos, aprendiendo la importancia de la humildad y el poder de la gratitud incluso en las circunstancias más difíciles. Con el calor sofocante, el viaje se hizo aún más traicionero. Atravesaron tierras áridas y secas donde el sol abrasaba la piel y hacía que cada paso pareciera más pesado que el anterior. A Laila le dolían las piernas, tenía los pies en carne viva de tanto caminar y a menudo se le secaba la boca con la poca agua que conseguían llevar. Tunde la vigilaba de cerca y se detenía a menudo para dejarla descansar a la sombra siempre que la encontraban. En esos momentos de tranquilidad, le contaba historias, recuerdos de su propia familia, de una época en que la vida era más sencilla.
Laila escuchaba con una atención embelesada que le ayudaba a olvidar el peso de su agotamiento, al menos durante un rato. Las noches no eran menos difíciles. A menudo viajaban al amparo de la oscuridad, con la esperanza de evitar los peligros que parecían multiplicarse tras la puesta de sol. En la quietud de la noche, cada susurro de los arbustos, cada aullido lejano de un animal se sentía amplificado, llenando a Laila de una sensación de terror. Pero la presencia de Tunde era como un ancla. Lo veía caminar con paso firme, con su espalda como una silueta tranquilizadora en la penumbra, y sentía que recuperaba el valor. Juntos atravesaron terrenos escarpados, bosques espesos en los que el aire olía a tierra húmeda y follaje salvaje. Dormían en cabañas abandonadas, bajo los árboles y, a veces, en campo abierto, con los cuerpos expuestos a los elementos, pero unidos por la confianza tácita de que se protegerían mutuamente. Pronto cogieron el ritmo. Laila aprendió a levantarse temprano, a hacer las maletas en silencio y a comer con moderación, reservando cada migaja para cuando más la necesitaran. Tunde le había enseñado bien, guiándola con la paciencia de alguien que comprendía la gravedad de su viaje. Ella notaba su agotamiento, lo veía en la forma en que se apoyaba en una roca o se frotaba la espalda dolorida, pero él nunca se quejaba. Su determinación de llevarla hasta el final, de protegerla a toda costa, se convirtió en una fuente de fuerza para Laila. Era como si su determinación infundiera en su propio espíritu el valor que necesitaba para afrontar cada nuevo día, por sombrío que fuera. La gente que encontraron por el camino añadió riqueza a su viaje, incluso en medio de las dificultades. En un pequeño pueblo, una anciana le dio a Laila un pañuelo rojo brillante con dibujos intrincados y se lo puso sobre los hombros en señal de calidez. En otro pueblo, un grupo de niños le ofreció un trozo de fruta, y sus sonrisas inocentes fueron un breve respiro de la realidad de su viaje. Estos momentos de conexión, fugaces pero profundos, le recordaban a Laila la belleza que aún podía encontrarse incluso en tiempos de desesperación. Llevaba estos recuerdos consigo, guardándolos como tesoros que la sostendrían en los momentos más difíciles. A pesar de sus esfuerzos, el peligro nunca estaba lejos. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, se acercó un grupo de desconocidos con expresión hostil. Tunde se puso delante de Laila, con una postura firme y una voz tranquila pero autoritaria, mientras negociaba con los hombres. Laila contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza mientras agarraba su pequeña bolsa, temiendo que les robaran o algo peor. Pero tras un tenso intercambio de palabras, los hombres se marcharon, dejándolas agitadas pero ilesas. El valor de Tunde frente al miedo dejó una huella indeleble en Laila, vio en él la fuerza que les había llevado hasta allí, la misma fuerza que sabía que algún día tendría que encarnar. A medida que se acercaban a las etapas finales de su viaje, el cansancio se hizo casi insoportable. La fatiga calaba hondo en sus huesos, haciendo que cada paso les pareciera un esfuerzo monumental. Los ojos de Laila, antes brillantes, estaban ahora ensombrecidos por el cansancio, su cuerpo más delgado por semanas de escasa comida y largas horas en la carretera. Sin embargo, a pesar de todo, su espíritu permanecía inquebrantable. La esperanza de un nuevo comienzo, de una vida más allá de las limitaciones de su pasado, la hacía seguir adelante. Cada vez que se sentía flaquear, miraba a Tunde, su tranquila resistencia le recordaba que ya habían llegado muy lejos, que no podían rendirse ahora. La noche estaba ominosamente tranquila cuando Laila y Tunde se acercaron a la orilla del río. El murmullo del agua llenaba la quietud, un zumbido bajo y constante que parecía tranquilo al principio, pero que ocultaba la fuerza que había bajo su superficie. Ya habían atravesado muchos obstáculos, pero el río parecía diferente, sus aguas oscuras rebosaban de un poder silencioso. Tunde apretó la mano de Laila, con un apretón firme pero suave, una garantía silenciosa de que lo conseguirían juntos. La luz de la luna proyectaba un pálido resplandor sobre el río, iluminando zonas de corrientes arremolinadas y sombras en las profundidades. Laila miraba el agua, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y confianza, sintiendo la firme presencia de Tunde a su lado. Él era su ancla, quien la había mantenido firme en cada paso difícil de su viaje. En aquel momento, su fe en él era absoluta. Mientras él estuviera a su lado, ella sentía que podrían conquistar cualquier cosa.
Con una última inclinación de cabeza, se adentraron en el río y el agua fría les heló hasta los huesos. La corriente era más fuerte de lo que habían previsto. A cada paso, el agua subía más, arremolinándose alrededor de sus rodillas y luego hasta sus cinturas. Laila se agarró a la mano de Tunde con todas sus fuerzas, sintiendo que el agua tiraba de ella como si quisiera separarlos. Sentía que su agarre empezaba a resbalar, pero Tunde la sujetaba con más fuerza y su firmeza la sostenía contra la fuerza del río. Avanzaban lentamente, cada paso era una batalla contra la corriente que parecía decidida a arrastrarlos. De repente, una poderosa oleada de agua se precipitó río abajo y, en ese instante, la corriente dobló su fuerza, desequilibrándolos a ambos. Los dedos de Laila se soltaron de la mano de Tunde y su cuerpo se tambaleó mientras el agua la alejaba de él. Su grito de miedo fue tragado por el rugido del río mientras caía indefensa, el agua helada la envolvía, desorientándola en todas direcciones. Apenas podía distinguir la figura de Tunde a la luz de la luna, con el brazo extendido mientras luchaba por alcanzarla, pero la fuerza del río era implacable. Por un momento, todo fue una mezcla de pánico y frío mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. La corriente la zarandeaba, la hundía y la volvía a subir, como una marioneta en manos de un gigante descuidado. Oía la voz de Tunde, débil y lejana, pero no podía alcanzarle. Con un último y desesperado impulso, el río la arrastró hasta la orilla opuesta, depositándola bruscamente en la orilla, empapada, temblando y jadeando. Permaneció allí, aturdida, con el corazón latiéndole con fuerza por el terror y el persistente eco de la voz de Tunde. Mientras se ponía en pie, lo llamó, con voz temblorosa de miedo y esperanza, pero la única respuesta fue el incesante correr del río. Se dio cuenta con una claridad repentina y brutal, estaba sola. El hombre que la había guiado, protegido y dado fuerza se había ido, separado de ella por las implacables aguas. El dolor se apoderó de ella, un peso aplastante que le hizo doblar las piernas al desplomarse sobre la tierra fría y húmeda. Había perdido su ancla, su única compañera en este vasto y traicionero mundo. La mente de Laila daba vueltas y sus pensamientos se consumían en el vacío dejado por la ausencia de Tunde. Pensó en todos los momentos que habían compartido, las tranquilas conversaciones bajo las estrellas, sus suaves palabras tranquilizadoras durante los días más difíciles, la forma en que la había guiado a través de peligros a los que nunca habría sobrevivido sola. Ahora, ese mundo había desaparecido, sustituido por un silencio que parecía resonar con su pérdida. Permaneció sentada en la orilla del río durante un largo rato, con el peso de su pena tan intenso que apenas podía respirar. Pero poco a poco, un recuerdo surgió, rompiendo la niebla de la tristeza. Recordó las palabras de Tunde, pronunciadas con convicción durante una tranquila noche al principio de su viaje: pase lo que pase, sigue adelante, Laila. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras le parecieron un salvavidas, algo sólido a lo que aferrarse en medio del caos y el miedo. Ella le había prometido que seguiría adelante, que encontraría su camino. Aunque él no pudiera estar a su lado, le había dado fuerzas para seguir adelante. Con una respiración profunda y temblorosa, se puso en pie. Le dolía todo, la ropa se le pegaba a la piel, húmeda y pesada, pero había recuperado la determinación. Seguiría adelante, como él había querido. El viaje que tenía por delante era desconocido, y los peligros acechaban más que nunca sin la guía de Tunde, pero los afrontaría. Honraría la fe que él había depositado en ella, llevando su recuerdo consigo como un escudo contra los temores que amenazaban con apoderarse de ella. Laila se alejó de la orilla del río, con pasos vacilantes al principio, pero cada vez más firmes a medida que se alejaba del lugar donde se habían separado. El camino que tenía por delante era traicionero, lleno de peligros que no podía predecir. Ya no tenía a nadie en quien confiar, ninguna mano que sostener cuando el miedo se apoderaba de ella. Pero sentía el espíritu de Tunde con ella, su voz resonando en su mente, instándola a seguir adelante. A medida que se alejaba del río, el terreno se volvía más accidentado, irregular y salpicado de rocas. El paisaje parecía desolado, como si también llorara la pérdida que ella había sufrido. Cada paso era un acto de desafío, una negativa a dejar que la crueldad del río definiera su viaje. Al caer la noche,
el aire se volvió más frío y la soledad se cerró a su alrededor, presionándola como un peso físico. Sin embargo, siguió adelante, con el corazón oprimido pero el espíritu intacto. En los días siguientes, Laila confió en las pocas habilidades que Tunde le había enseñado, utilizando lo poco que recordaba sobre la navegación por la naturaleza para encontrar el camino a seguir. Racionó la poca comida que le quedaba, guardando cada migaja, sabiendo que podría ser todo lo que tuviera durante mucho tiempo. El agua escaseaba y cada día era una lucha por encontrar la suficiente para seguir adelante. El cansancio y el hambre la corroían, pero luchaba por ignorarlos, impulsada por la promesa que había hecho. Mientras continuaba su viaje en solitario, Laila sintió que cambiaba. La niña que había salido de su aldea, llena de esperanza y asombro, estaba dando paso a alguien más fuerte, alguien que se había enfrentado a una pérdida inimaginable y había sobrevivido. Cada reto, cada obstáculo, se convertía en un testimonio de su resistencia, un recordatorio de que no solo estaba sobreviviendo, sino forjando un camino hacia adelante, paso a paso. Mantenía las palabras de Tunde cerca de su corazón, aferrándose a ellas en los momentos de desesperación, dejando que alimentaran su determinación. Los días pasaron entre el cansancio y la perseverancia. Laila se cruzó a veces con otros viajeros, emigrantes y refugiados que hacían su propio viaje, con rostros desgastados por las penurias pero llenos de una fuerza silenciosa que reconocía en sí misma. Se movían por el paisaje como fantasmas, cada uno con sus propias cargas, sus propias razones para seguir adelante. Algunos le ofrecían comida o agua, pequeños gestos de amabilidad que la llenaban de gratitud. Cada acto de generosidad le recordaba que no estaba sola, que incluso en su soledad había otras personas que recorrían el mismo camino, unidas por una resistencia común. Por las noches, Laila descansaba en lugares escondidos, con el cuerpo acurrucado contra el frío y el recuerdo de la presencia de Tunde como consuelo constante. Miraba las estrellas, pensando en él, imaginando que la vigilaba, que su espíritu la guiaba en las horas más oscuras. La pena seguía ahí, un dolor silencioso que nunca desaparecería del todo, pero ya no la mantenía cautiva. Se había hecho más fuerte, su espíritu era inquebrantable ante los desafíos implacables. Cuando el alba despuntó en el horizonte, Laila miró el camino que tenía por delante, sintiendo el peso de su viaje y la promesa de un nuevo comienzo. Había perdido mucho, pero había ganado una fuerza que la llevaría a través de todo lo que le esperaba. Estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido, con el corazón lleno tanto del dolor de su pasado como de la esperanza de un futuro recuperado. Laila llegó a la frontera justo cuando las primeras luces del alba empezaban a pintar el cielo de tonos pálidos y esperanzadores. Había pasado semanas sola, luchando contra el hambre, el cansancio y el peso implacable de la incertidumbre. Cada paso que daba le pesaba más, sus piernas se debilitaban por el viaje que había puesto a prueba cada parte de su determinación. Se acercó a la frontera con el corazón palpitante, una mezcla de miedo y determinación que la había llevado a través de incontables millas e incontables noches sola. Ahora, con la frontera a la vista, sentía que la salvación estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. Todo lo que necesitaba era atravesarla. El paisaje que la rodeaba parecía tranquilo, quieto, como si aguardara su llegada. Podía ver el puesto fronterizo a lo lejos, una estructura que parecía casi intimidante en medio del desierto. Su cuerpo le pedía a gritos que descansara, pero siguió adelante, paso a paso, y cada centímetro que se acercaba la llenaba de esperanza de haber llegado por fin a un lugar seguro. Al acercarse, una figura se interpuso entre ella y el sueño por el que tanto había luchado. El agente Calhoun era un hombre de presencia imponente, con un uniforme impoluto y una mirada dura que la observaba de arriba a abajo. El corazón de Laila latía con nerviosismo. Intentó serenarse, recordándose a sí misma que había llegado tan lejos y que había soportado tanto, sin duda, su historia conmovería a alguien. Había sobrevivido a la pérdida, había luchado contra la separación y las dificultades y había alcanzado el umbral de una nueva vida. Pero los ojos de Calhoun no contenían ningún rastro de amabilidad. La miraba con frialdad y desdén, con la boca marcada en una línea dura que parecía hablar de intolerancia.
Laila abrió la boca, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras intentaba explicar su viaje, con la esperanza de que sus palabras llegaran al hombre que tenía delante. Pero antes de que pudiera terminar, Calhoun la interrumpió, con un tono agudo y burlón. Se burló, sus ojos se entrecerraron con desdén mientras desestimaba su historia, pasando por alto sus penurias con una cruel indiferencia que le produjo un escalofrío. La forma en que la miraba, como si no fuera más que un estorbo, desgarró la frágil esperanza que había alimentado en cada prueba. Sintió que las lágrimas le escocían los ojos, pero se obligó a no llorar. Laila no estaba dispuesta a mostrarse débil, no ahora, no después de todo lo que había sobrevivido. Pero Calhoun continuó, con un tono cargado de desprecio, burlándose de su acento, su aspecto e incluso su forma de comportarse, como si no tuviera derecho a estar allí, como si su sola presencia fuera una ofensa para él. Su corazón se hundió cuando sus palabras arremetieron contra ella, cada una de ellas minando el valor al que se había aferrado con tanta fuerza. Le hablaba como si fuera una criminal, una intrusa, alguien menos que humano. Sintió el peso de su viaje presionándola con renovada intensidad. Había llegado tan lejos, y aquí estaba, frente a alguien que parecía decidido a negarle la humanidad por la que había luchado. Lo intentó una vez más, con la voz entrecortada, con la esperanza de que tal vez él viera su desesperación, comprendiera que estaba sola y asustada, que lo único que quería era una oportunidad. Pero Calhoun permaneció impasible, con la mirada dura como la piedra, y la despidió con un gesto desdeñoso. Le informó, sin una pizca de compasión, de que no se le concedería la entrada, con un tono frío e inflexible. Las palabras la golpearon como un puñetazo, dejándola sin aliento. Se quedó allí de pie, con los ojos desorbitados por la incredulidad y los sueños escapándosele de las manos. Cada momento, cada dificultad que había soportado, parecía desvanecerse, dejándola solo con el aplastante peso del rechazo. Al alejarse de la frontera, con los hombros caídos bajo el peso de la desesperanza, Laila sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Había perdido tanto su familia, su protector, su hogar y ahora sentía como si hubiera perdido su última oportunidad de futuro. Se alejó lentamente, con la imagen de aquella frontera grabada en su mente, símbolo de la crueldad que podía existir incluso al final de un viaje desesperado. La luz de primera hora de la mañana proyectaba largas sombras mientras se alejaba de la estación, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir cómo su espíritu se quebraba bajo el peso de la decepción, cómo sus sueños se le escapaban de las manos a cada paso que daba. Pero incluso en su desesperación, una pequeña brasa de resiliencia ardía en su interior. Recordó las palabras de su abuela, las historias de fuerza y perseverancia que le habían contado de niña. Y aunque se sentía destrozada, sabía que, de algún modo, tenía que seguir adelante. Paralela, la frontera se había convertido no solo en una línea en el mapa, sino en un símbolo de las barreras a las que se enfrentaría en este nuevo mundo. No sabía a dónde iría ni cómo sobreviviría, pero una cosa tenía clara, ella era más fuerte que la crueldad de un hombre. El capitán McElhenney había visto pasar muchas caras por la frontera a lo largo de sus años de servicio, cada una con su propia historia de esperanza, desesperación o supervivencia. Siempre se había enorgullecido de abordar cada caso con empatía y comprensión, una cualidad poco común que le había granjeado el respeto de sus compañeros. Por eso, cuando uno de sus agentes le contó la historia de una joven rechazada en la frontera en circunstancias crueles, se le encogió el corazón. A medida que se iban desvelando los detalles, una niña solitaria, Laila, que atravesaba dificultades inimaginables para encontrarse con el desprecio y el rechazo, el capitán Hayes sintió una oleada de indignación. En su despacho, rodeado de expedientes y documentos, se sentó e intentó imaginar lo que debía de ser para Laila. Una niña, que ya se había enfrentado a tantas cosas, varada en la frontera, rechazada sin compasión por uno de sus propios agentes. La injusticia le carcomía. Para el capitán Hayes, la patrulla fronteriza no se limitaba a hacer cumplir la ley, sino que protegía a los vulnerables y garantizaba que no se negara la seguridad a quienes la buscaban por prejuicios. Había jurado defender la humanidad dentro de la ley y no iba a permitir que ese principio se viera empañado. Sin perder tiempo, localizó el expediente de Laila y empezó a reconstruir su viaje. Su edad,
su viaje en solitario, las angustiosas semanas que había pasado hasta llegar a la frontera, todo ello dibujaba un cuadro de resistencia y vulnerabilidad que le conmovió profundamente. Hayes se puso en contacto con varios agentes y reunió rápidamente toda la información que pudo sobre ella, sabiendo que tenía que encontrarla antes de que desapareciera en la vasta red de inmigrantes desplazados e indocumentados que a menudo desaparecen sin apoyo ni esperanza. Finalmente, tras algunas averiguaciones y seguimientos, supo que Layla había sido enviada a un refugio temporal cercano, donde la habían colocado junto a otras personas que esperaban un futuro incierto. Impulsado por un sentimiento de urgencia, Hayes organizó una visita al refugio ese mismo día. Mientras recorría las filas de camas del refugio, sus ojos escrutaron los rostros de quienes, como Layla, buscaban refugio. El cansancio y la incertidumbre grabados en sus rasgos le recordaron el precio que la gente paga en su búsqueda de seguridad. Pero cuando por fin vio a Layla, acurrucada en un rincón, con su pequeño cuerpo acurrucado para protegerla, sintió que su corazón se estremecía. Ella levantó la vista cuando él se acercó y sus ojos se llenaron de una cautela que lo atravesó. Había en ella una resistencia atenuada por el cansancio, una cautelosa determinación que le indicaba lo mucho que se había visto obligada a soportar. Se presentó amablemente, explicando que estaba allí para ayudar, aunque sabía que su título podría suscitar escepticismo. Aún así, habló con la calidez y la convicción que le habían guiado a lo largo de su carrera, asegurándole que ahora estaba a salvo, que él era alguien en quien podía confiar. Hayes consiguió que trasladaran a Layla a un entorno más favorable, donde trabajaba con un equipo jurídico especializado en casos de asilo para niños vulnerables. Se adentró en las complejidades de su caso, asegurándose personalmente de que todo el papeleo y los detalles estuvieran en orden. Con cada nuevo obstáculo, se volvía más decidido. El sistema legal para los niños solicitantes de asilo era enrevesado y podía llevar años sin intervención, especialmente en el caso de los menores no acompañados. Hayes sabía que el camino a seguir era empinado, pero no estaba dispuesto a dejar que los trámites burocráticos se interpusieran en su camino. En los días siguientes, volvió a menudo al centro de acogida. Layla, aunque inicialmente tímida y cautelosa, empezó a abrirse. Él le llevaba pequeñas comodidades, libros, comida caliente y pequeñas muestras de amabilidad para que se sintiera a gusto. En los momentos de tranquilidad que compartían, poco a poco fue dejando escapar fragmentos de su pasado, la fuerza y el amor que le había inculcado su abuela, la aterradora separación del vecino que la había acogido, las largas noches que pasó sola, enfrentándose a un mundo que le había parecido imposiblemente grande e indiferente. El capitán Hayes sentía un vínculo cada vez mayor con Layla, un vínculo que no había previsto. Al principio había intervenido por deber, por la necesidad de rectificar una injusticia que no podía ignorar. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más que eso. Cuanto más conocía su resistencia y su fuerza, más se sentía atraído por ella. Admiraba su tenacidad y empezó a imaginar una vida para ella que no estuviera lastrada por las dificultades que había sufrido. Se merecía un futuro en el que pudiera prosperar, no solo sobrevivir. Tras consultar con sus contactos jurídicos, Hayes se alegró de saber que el caso de Layla había cobrado fuerza. El equipo que había reunido era optimista sobre las posibilidades de que le concedieran el asilo, y Hayes sintió los primeros atisbos de esperanza. Pero incluso con asilo, sabía que seguiría estando sola en un país extranjero. Esa idea le agobiaba y le quitaba el sueño mientras se preguntaba cuál sería la mejor manera de asegurar su futuro. Una noche, mientras preparaba los documentos en su despacho, se dio cuenta de que no podía seguir adelante una vez resuelto el caso. Sentía la obligación, la llamada, de ofrecerle la familia y la estabilidad que había perdido. La decisión le pareció natural, una certeza silenciosa en su corazón. Layla no era un caso más para él, era alguien a quien quería proteger, guiar y ver florecer. La idea de darle un lugar en su casa, una familia, le llenó de un sentido de propósito que no había sentido en años. En los días siguientes, abordó la idea con cautela, tanteando el terreno para ver cómo reaccionaba Layla. Pasó más tiempo con ella, ganándose su confianza, ofreciéndole atisbos de una vida en la que podría sentirse segura y querida. Poco a poco, empezó a compartir sus intenciones, aunque con cuidado de no abrumarla.
Layla, que aún estaba procesando el trauma de su viaje y las pérdidas sufridas, dudó al principio. Había aprendido a no confiar fácilmente, no después de todo lo que había sufrido. Pero la amabilidad de Hayes era firme y paciente, una calidez que aliviaba sus temores y le ofrecía la estabilidad que tanto había anhelado. Al final, fue la propia resistencia de Layla, su esperanza en un futuro mejor, lo que la decidió. El vínculo que sentía con Hayes se había convertido en algo parecido a una familia. El día en que firmaron el documento final fue un asunto tranquilo y solemne, marcado no por la fanfarria sino por la comprensión mutua de que comenzaba un nuevo capítulo. El capitán Hayes sabía que la vida no sería fácil ni estaría exenta de desafíos, pero también sabía que juntos podrían afrontarlos. El capitán Hayes nunca había imaginado que su trabajo le llevaría a adoptar a un niño, y mucho menos a alguien como Layla, cuya resistencia e inocencia le habían conmovido tan profundamente. El proceso de tramitar el asilo de Layla y legalizar su situación en Estados Unidos le llevó meses de duro trabajo. Sin embargo, cada reto y cada momento de incertidumbre no hacían sino reforzar la determinación de Hayes. Había visto a demasiados niños escabullirse entre las grietas, perdidos y olvidados por un sistema demasiado desbordado para ofrecerles verdadera protección. Carolella había entrado en su vida con una fuerza que cambió su perspectiva, sabía que no podía dejarla caer en ese vacío. Ella había llegado tan lejos y él haría todo lo posible para asegurarse de que su viaje terminara con seguridad, amor y un verdadero hogar. Cuando por fin se firmaron los papeles y Layla obtuvo asilo legal, el capitán Hayes sintió un gran alivio. Pero no fue hasta que la llevó a casa cuando se dio cuenta de la magnitud de este nuevo capítulo. Layla se mostró cautelosa y reservada, dando pasos lentos y tímidos al entrar en la casa, con los ojos muy abiertos escudriñando cada habitación con una mezcla de asombro e incredulidad. La casa de los Hayes era modesta, pero para Layla era un palacio, un refugio seguro que apenas podía creer que fuera real. Aquí no tenía que preocuparse por los peligros a los que se había enfrentado en su viaje, ni por la incertidumbre de dónde podría dormir o encontrar su próxima comida. Por fin podía relajarse. Durante las semanas siguientes, el capitán Hayes, o Michael, como Layla empezó a llamarle poco a poco, se dedicó a hacer que se sintiera como en casa. Le compró ropa nueva, muebles cómodos para su habitación y una pila de libros después de descubrir su afición por la lectura. La forma en que se iluminaba la cara de Layla al recibir estas sencillas cosas le llenaba de una alegría que no había sentido en años. Vio en ella no solo la chispa de la resiliencia, sino también el puro asombro de una niña que experimenta el amor y el cuidado por primera vez en mucho tiempo. A su manera, Layla empezó a confiar en él y a abrirse poco a poco. Cuando se asentó en su nueva vida, Michael la matriculó en un colegio cercano. Sabía que a Layla le costaría adaptarse, sobre todo por la barrera del idioma y su timidez. Pero desde el momento en que entró en el colegio, Layla lo afrontó con la misma fuerza que había demostrado durante todo su viaje. Trabajó con diligencia, con una concentración inquebrantable, y abordó todas las asignaturas con la determinación de alguien que comprende el valor de la educación. Los profesores se daban cuenta de su dedicación y a menudo comentaban con Michael su increíble ética de trabajo. Layla no tardó en hacerse conocida como una estudiante brillante y prometedora, alguien que nunca se echaba atrás ante un reto y que absorbía los conocimientos como si le dieran la vida. En casa, Michael desempeñaba el papel de padre y guía. Establecieron rutinas, hacer los deberes después del colegio, cenar juntos, pasar las tardes con ella leyendo mientras él repasaba tranquilamente su propio trabajo en el salón. A veces la sorprendía mirándolo, con una expresión en su rostro que solo podía describir como gratitud. Y en esos momentos, sentía un amor abrumador por aquella chica que había soportado tanto y, sin embargo, permanecía inquebrantable. Una noche, mientras preparaban juntos la cena, Layla le preguntó si podía llamarle papá. La pregunta flotaba en el aire, llena de vulnerabilidad y esperanza. A Michael se le hinchó el corazón y asintió, embargado por la emoción. A partir de ese día, papá se convirtió en su nombre, y cada vez que lo mencionaba le recordaba la familia que habían construido juntos. En las semanas y meses siguientes, su vínculo se estrechó.
Layla empezó a hablar de su vida antes de llegar a Estados Unidos, de su abuela, que la había criado, y de los recuerdos de su aldea en África Occidental. Contó su viaje, sus luchas y sus sueños, y Mako la escuchó atentamente, aumentando su respeto por ella con cada historia. No podía borrar las penurias que había sufrido, pero podía ayudarla a construir un futuro que honrara su pasado y le ofreciera un nuevo comienzo. A medida que Layla crecía, también empezó a hacer amigos, formando lazos con niños de su escuela que admiraban su tenacidad y bondad. Se apuntó a actividades extraescolares, aprendió a desenvolverse en la cultura estadounidense y encontró la alegría en pequeñas cosas que nunca antes había experimentado, quedarse a dormir con amigos, viajes de fin de semana y celebraciones de cumpleaños. Había perdido mucho, pero con cada nueva experiencia recuperaba una parte de sí misma. La risa de Layla se convirtió en un sonido habitual en su casa, llenándola de una calidez de la que antes carecía. Con su nueva estabilidad, Layla empezó a soñar a lo grande. Inspirada por su propio viaje, aspiraba a ayudar a otros necesitados, prometiendo trabajar duro en la escuela y algún día seguir una carrera en la que pudiera devolver algo a los más vulnerables. Expresó su deseo de convertirse en trabajadora social o quizá incluso en médico, ambiciones que Mako apoyó de todo corazón. Había visto cuánta empatía y fuerza poseía y sabía que, eligiera el camino que eligiera, marcaría la diferencia. La noticia de su historia se difundió silenciosamente, y quienes la escucharon se sintieron profundamente conmovidos. La resistencia de una joven que se había enfrentado a dificultades inimaginables y la compasión de un hombre que había arriesgado su carrera para ayudarla se convirtieron en una historia que inspiró a muchos. A menudo, colegas y vecinos se dirigían a Mako para elogiar su bondad, pero él siempre rechazaba los elogios con humildad. Para él, adoptar a Layla no había sido un acto de heroísmo, sino un honor. Su historia, aunque nacida de circunstancias difíciles, se convirtió en una historia de esperanza y redención. Al encontrarse, Layla y Mako descubrieron el poder curativo de la familia, demostrando que el amor y la compasión pueden transformar vidas. Se habían unido como extraños, pero habían forjado un vínculo más fuerte que la sangre, un testimonio de la fuerza que puede surgir de la bondad y la resistencia duradera del espíritu humano.